El día de hoy estamos aquí en una nueva comunidad de práctica. En esta ocasión para que hablemos un poco de la actualización de dependencias. Un tema bastante crucial en el día a día de nuestros proyectos. Es una charla para que lleguemos al... Si no está roto, no lo arregles. Si está funcionando, déjalo quieto. El por qué esas frases no aplican todo el tiempo cuando estamos hablando de dependencias. ¿Sí? Inicialmente le colocamos in the loop para seguir un poquito con la línea de lo que Joe mencionó en su anterior comunidad de prácticas relacionada con Material Design, porque fue parte de la actualización de dependencia que tuvimos en nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, esta charla también va desde la perspectiva o desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido tanto en este proyecto y estamos con el admin, entonces también vamos a hablar de todo Android en general. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la importancia de actualizar las dependencias. Y es que resulta que, si está funcionando, déjalo quieto, pero las librerías de las que depende nuestro proyecto no son estáticas, ¿cierto? Y están evolucionando constantemente. Entonces, vamos a entrar en el por qué actualizar las dependencias. Bueno, buenas tardes a todos. Y comenzando con este tema que Javi acaba de mencionar sobre la importancia de actualizar las dependencias en los proyectos en los que estamos, quisiera que comenzáramos por determinar de pronto qué es una dependencia, ¿sí? Y a mí me gusta llamarlo como esas herramientas que utilizamos en nuestros proyectos que nos facilitan ciertas actividades que hacemos, ¿sí? Por ejemplo, estamos construyendo un formulario y tenemos una librería que nos ayuda con las validaciones. Ahí creamos una dependencia, la utilizamos y de cierta forma, cada vez que esa librería genera alguna actualización, indirectamente tenemos que actualizarla nosotros, pues porque está afectando esa funcionalidad que nosotros utilizamos. Entonces, siguiendo esa misma línea, si nos vamos a la importancia de actualizar las dependencias, inicialmente tenemos eso, acceder a las nuevas funcionalidades que nos permitan utilizar estas dependencias, ya sea una librería de algún desarrollador externo, sea alguna nueva funcionalidad de algún plugin que utilizamos en nuestra aplicación. No sé si el concepto de plugin es el mismo dependiendo de la plataforma, pero también está estas dependencias que están relacionadas a los sistemas sobre los cuales corremos nuestras aplicaciones, llámese un sistema operativo o llámese alguna otra dependencia que se utiliza a nivel del mismo sistema, ¿sí? Y dentro de las diferentes razones que tenemos, además de esa de acceder a nuevas funcionalidades, tenemos también mejoras en rendimiento, tenemos accedemos a arreglar algunos errores que han estado, no sé, por cierto tiempo allí existentes en la aplicación. También accedemos a estos arreglos de bugs, de errores en seguridad, y nos volvemos más compatibles de pronto con las últimas versiones o con las mejores versiones de cada una de esas herramientas que utilizamos. Muchas veces el negocio o el producto que estamos construyendo se ve forzado a actualizar ciertas dependencias pues ya sea porque se vuelve obligatorio, como es el caso de que hay un bug en seguridad, ¿sí? Hay una vulnerabilidad que tenemos que arreglar
y la vulnerabilidad de pronto no recae directamente en el código que nosotros estamos introduciendo, pero sí en alguna dependencia que tenemos. Entonces, actualizamos la dependencia, resolvemos el bug y eso indirectamente, bueno, directamente genera una nueva release del proyecto, de la aplicación en la que estemos trabajando. Sí, así es. Cada vez que vamos actualizando esas dependencias, estamos trayendo nueva funcionalidad a nuestro proyecto. ¿Sí? Las librerías no se quedan estáticas todo el tiempo, sino que van evolucionando y van evolucionando en pro de obtener mejoras. ¿Sí? Sí. La librería inicial, la versión 1.0.0, tenía algún bug o alguna vulnerabilidad en materia de seguridad que la versión 1.0.1 soluciona. Vale la pena quedarnos en esa versión 1.0.0 si aquella nos dice, hey, yo soy más segura. ¿Vale? O sea, aquí entramos en el porqué. También tenemos nuevas funcionalidades. Lo más visible en Android sería el tema de UI, que sería lo que nos está ofreciendo ahora Material Design 3, porque cambiaríamos a esa versión si la otra está funcionando. Google dice que esta es más bonita. Ok, vámonos por esta línea de diseño entonces. Vale. Pero además de eso, entonces también entramos en un por qué o cuándo no actualizar dependencias, ¿cierto? Porque no podemos simplemente, hay una versión nueva, vamos a actualizarla. No hiciera. Tenemos los breaking change, que es importantísimo. Claramente, si vas a actualizar tu aplicación con nuevas dependencias y algo se va a romper, hey, cálmate y piénsalo. Obviamente esto va muy relacionado con el tema de qué tan cerca estamos de pronto algún release o qué evento importante se viene para la aplicación que merezca que hagamos una actualización de este tipo, si de pronto tener esa consideración de que algo se va a romper, ¿cierto? La siguiente es bastante interesante y habla sobre estabilidad, estabilidad sobre nuevas funcionalidades, ¿cierto? Esta fue un tema de discusión que tuve con el profe, porque yo pensaba que era como que, hey, si yo voy a hacer un release, yo no puedo ponerme a actualizar dependencias y ponerme a bloquear. Pero resulta que ese punto no es exactamente sobre eso, sino que si yo actualizo a una nueva versión de esa librería, puede que algunas de esas nuevas funcionalidades vengan con un tag en Android que dice que es experimental. Y ese que es experimental dice, hey, hoy está así, pero mañana ellos dicen, hey, saben que vamos a cambiar esto y lo cambian absolutamente todo. Y todo lo que estaba en experimental, digamos que tienen como que el derecho, entre comillas, de cambiarlo y hey, eso estaba en experimental, estaba en prueba y en cualquier momento puede cambiar. Yo te digo que lo uses, sí, pero ojo, que está en experimental. ¿Vale? Entonces a eso hace referencia sobre tener algo estable es mucho mejor que ponernos a inventar, a traer cosas nuevas, pero que no sean, digamos, 100% estables. ¿Vale? Compatibilidad, obviamente, cuando estamos haciendo actualizaciones de dependencias, que se rompe en mi proyecto. Si de pronto yo tengo dos dependencias que están anidadas de cierta forma, si actualizo a esta nueva versión, ¿qué pasa con la otra dependencia? ¿Se rompe? ¿No se rompe? Si se rompe, entonces tengo que buscar algo que sea compatible. ¿Sí? Estamos generando como más carga y más deuda técnica. Y esa no es la idea, ¿cierto? Otro punto importante, el tema de la documentación. Eso no tiene pierde. Imagínense que estamos migrando a una nueva dependencia porque esta librería hace las cosas en la mitad del tiempo, pero resulta que funciona de maravilla, pero no hay nada de documentación. ¿Y qué pasa en el momento en que tengamos un issue? ¿A quién lloramos? ¿A quién le decimos, hey, se me dañó esto? Y, ¿dónde vas a mirar? Si no hay documentación. También es un tema importante, ¿cierto? Y, la más importante para nosotros, tenemos algún relé cerca, tenemos algo que tengamos que entregar que de pronto esto nos pueda ocasionar algún lag o alguna demora en el tiempo que tenemos estimado para entregar. ¿Vale? Sí, yo agregaría que pronto la pregunta más importante que hay que hacerse cada vez que
nos veamos en esa posición de si tenemos que actualizar dependencia o no, es lograr determinar cuál es el valor que le agrega al producto o al proyecto el actualizar la dependencia o no, ¿sí? Si es un tema que nos va a permitir realizar entregas más, o sea, ser más productivo en nuestro día a día, bien, es algo que podemos traer a la mesa. Si nos va a permitir, va a reducir los esfuerzos en X o Y tarea que estamos realizando, si el tiempo de compilación o de construcción del proyecto va a disminuir y eso va a generar cierta ganancia, si nos va a ayudar a resolver issues que han estado existentes por ahí y que han estado generando ruido constante. Siempre es buscar como que ese balance y discutirlo con el equipo. Digamos que a pesar de que el proceso de actualizar las dependencias en teoría es técnico, no solamente el equipo de desarrollo es quien toma la decisión si la actualizamos o no, porque obviamente todos esos puntos allí, la gran mayoría son puntos no técnicos, ¿sí? El tema de la estabilidad, nos basamos en métricas, en cuestiones que nos ayudan otras herramientas y usualmente alguien de producto que te puede decir, hey, hay mucho usuario quejándose, por ejemplo. El tema de las releases, todos son temas que al final de cuentas toca comunicarse de forma correcta y de forma aceptada con quien esté en esa posición de decir vamos o no vamos con estas tareas. Y así pues decidir y tomar esa determinación de, bueno, vamos a actualizar estas dependencias y bueno, asumimos el riesgo que esto conlleva. ¿Sí? Que como lo dijo Javi, puede que sea cambiar un número de versión que termine con un montón de cambios en cadena porque ya esa función de pronto no existe o porque toca capturar ciertos errores. O, ¿sí? Se suman como que todos esos factores al momento de decidir si vas a actualizar o no. Entonces, ¿qué? Y que muchas de estas cosas entran más como deuda técnica, porque a producto al final de cuentas lo que le interesa es que el producto esté funcionando, ¿cierto? Sí. Ya ahí lo que tú estés utilizando depende muy del lado del desarrollo y al momento de entrar en este tema de que vas a actualizar dependencias, tienes que saber muy bien cómo se lo vendes. Ajá, y vamos a actualizar esta nueva versión. Bien bacano, pero ¿y por qué? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Por qué debo yo perder 2 semanas de trabajo? Exactamente. ¿Cómo afecta eso el precio de la yuca? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cómo afecta con la Navidad? ¿O eso que tiene que ver con la Navidad? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, yo creo que sí, otro punto ahí que también se trae a colación cuando nos hacemos la pregunta es que cuando hay dependencias que debemos hacer sí o sí. ¿Sí? Cuando de pronto, digamos que, bueno, no está, pero en la anterior tenemos los patches de seguridad, tenemos un issue en seguridad crítico. En algún lado hay un SLA que dice que eso hay que arreglarlo. Y no importa si hay release, si no hay release, si hay 1000 vainas. Si queremos cumplir con el SLA, toca saltarnos todo eso porque el proceso estaba definido para atacar ese tipo de vulnerabilidades lo más. ¿Cómo? Ah, ok. Son acuerdos de nivel de servicio entre el usuario y la aplicación, sí. Entonces, si tú como proveedor te comprometes a que no hayan issues de seguridad críticos y que si aparece alguno lo arreglas en una semana, como esté lo que esté, tienes que arreglarlo. ¿Sí? Entonces, en ese caso,
actualizar la dependencia, si es la razón para tú resolver ese problema, si actualizándola tú resuelves el problema, ahí se vuelve obligatorio actualizar la dependencia, pero obviamente no, tú como de pronto como desarrollador, como ingeniero, no tienes que tomar, o sea, no terminas tomando la determinación, sino lo que haces es poner de pronto los asuntos sobre la mesa y decir, hey, mira, esto lo tenemos que hacer así porque estas son las razones que tenemos. Sí. Una nota ahí en eso que estás mencionando. Bueno, Claro. una recomendación de que en los productos en los que tienen participación, algo conveniente por hacer es conocer cuáles son las partes de pensamiento de este producto para saber cuáles son las partes más pertinentes de la operación del mismo. Que puede que en el producto se diga, no sé, cuando surge algún inconveniente de producción tiene que solucionarse en N cantidad de días. Y uno, de parte de equipo de ingeniería, pues de pronto no sabe eso. Entonces, esas son cosas que es muy importante tenerlas bien presentes porque cuando se incumplen eso, entonces ahí es donde se pierde el cliente. Preferiblemente evitar. ¿Hemos presentado algún tipo de issue con respecto a alguna vulnerabilidad que se haya solucionado actualizando la versión de Go o algo así? Sí. Creo que fue la versión 1.17 que tenía una vulnerabilidad. Eso fue cuando estábamos en Motul. Bueno, la ventaja de ese asunto es, en primera instancia, la imagen que se manejaba, la imagen base para la construcción de la imagen que se entregaba, que al final terminaba siendo donde se ejecutaba la aplicación, estaba aparte. O sea, actualizar esa parte no fue muy traumático, pero sí fue bastante, bueno, tampoco fue muy traumática moverse de la 1.17 a la 1.18. Pero tocó actualizar, sí, cuando apareció la vulnerabilidad en esa base de datos que no me acuerdo cómo se llama, CD, no sé qué cosa. Tuvimos que movernos, actualizar la imagen de Docker y actualizar en código algunas dependencias que necesitaban moverse a una versión más actual que ya estaban corriendo en la 1.18. Pero sí, eso. Pero fíjate tú, eso ya tiene full relación con cuáles son las políticas que tiene el cliente para el manejo de ese tipo de cosas. En ese caso, siendo algo, una vulnerabilidad que nos dejaba muy expuestos, entonces el cliente necesitaba que lo arregláramos ayer. Todo eso depende. Ellos son quienes evalúan, pero nosotros como ingenieros también tenemos responsabilidad sobre ese asunto. Y vemos que pues, es una vulnerabilidad que nos podría afectar o que nos podría limitar mucho en el futuro. Creía que eso también es importante expresar. Claro. Sí, al final, ya te doy la palabra, así que al final el equipo de pronto, o sea, el equipo de desarrollo llega hasta allí, hasta de pronto exponer todas las razones y comunicarlas correctamente. Hey, tenemos que hacer esto y nos llenamos de argumentos, porque obviamente como miembro del equipo tú no quieres tener vulnerabilidades ni quieres tener ese tipo de problemas. Entonces te llenas de argumentos en base a tu experiencia, en base a lo que pudiste recolectar. Hey, tenemos que actualizar esto para solucionar este problema. Y sí, tenemos ese timeline, tenemos ese calendario ajustado con releases, pero si queremos cumplir con estas promesas, como lo mencionaste, pues debemos hacer esto. Hasta allí, de pronto, la decisión ahí como que es de equipo, no tanto de desarrollo, es más bien de equipo, porque involucra esfuerzos de parte y parte. ¿Sí? Eso es lo que agrego. Sí, aquí por allá. Ahora que estaba leyendo eso que dice ahí breaking changes, hay que cuando actualizarse sobre también depende. Por ejemplo, si tú estás usando cierta librería y tiene un breaking change que afecta a la API de esa librería, pero eso va a solucionar lo que sea que tú necesites solucionar, ahí donde tú dices, bueno, espera, es donde le dice a producto,
o a quien sea el encargado, me acá y vamos a actualizar esto, un breaking change, pero el issue que tengo. Y eso me lleva a otro punto, ¿cierto? Que también depende de la etapa del proyecto. En la etapa, como estamos ahora en autopilot, es más fácil hacer los cambios, que nosotros estamos en producción. Pero una vez que estemos en producción, cuando haya tickets de maintenance, de otras naturalezas, entonces, ¿cómo hace? Tienes que balancear entre actualizar esas dependencias o otro tipo de trabajo. Eso me lleva a otro punto, Omar, que es y tengo otro pendiente que en Motus, al menos en el lado de iOS, yo sé que Fred lo ha manejado distinto, pero Fred de alguna manera ha logrado actualizar, creo, o sea, ir actualizando una librería en Android, pero en iOS yo las actualizo solo bajo un criterio, pero no un criterio que yo he cogido de manera consciente. El criterio es, yo las actualizo cuando tengo que. Por ejemplo, si necesitamos actualizar la versión de esto y la librería no es compatible con esa versión de esto, tenemos que actualizar. Eso hasta ahora no ha tenido ningún problema. Entonces, eso lleva a un punto de cada cuánto actualiza la librería, si es necesario. Porque tú puedes tener una librería en 4.00 y ya puede estar en 12.00. Pero eso quiere decir que tenemos que actualizarla, eso es un punto interesante. Y otro punto que iba a aportar es que cuando se están teniendo esas conversaciones con el cliente, producto, lo que sea, le va a creer. O sea, para ellos, nosotros somos, bueno, si nos está hablando una persona sumamente técnica y le dice, oye, esto es así y así, así. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo ahí con el tiempo que es interesante tenerlas en cuenta. Pero ahí me queda la curiosidad de la frecuencia y probablemente no sea un sí o un no. Dale, con respecto a los breaking change, cuando lo mencioné hice como el énfasis en que va bastante amarrado al tiempo o momento en el que estamos. Si estamos cerca de algo importante y esa actualización va a romper algo, no lo hagas. Por eso lo puse en esta diapositiva en el cuándo no hacerlo. Y con respecto a la frecuencia, me gustaría que llegáramos a esa después de la siguiente diapositiva. ¿Vale? Sí, que bueno. es como relacionada con el cómo nosotros hicimos la actualización de dependencia en esta ocasión. Y ya creamos como cierto patrón para actualizar dependencias. ¿Sí? Que hay algo interesante y es que yo simplemente actualicé. Y después dije, bueno, ¿qué se dañó? Pero, ¿sabes? El admin. Tenemos al profe que, gracias a Dios, nos va guiando y nos va diciendo, hey, esto no es así, déjate de cuento. Entonces aquí tenemos nuestro paso a paso. Profe, ilustran. Sí. Sobre, digamos que esto se remonta bastante a esas preguntas que Ezequiel estaba haciendo sobre, bueno, ¿cuándo? Y si respondemos cuándo, entonces viene cómo, ¿sí? Pero básicamente es identificar que hay algo que actualizar, ¿sí? Y obviamente esa necesidad surge de dos formas. Una es que te vea forzado a hacerlo. Por ejemplo, ahorita dijiste, me tocó actualizar la versión de Xcode. Te toca, ¿sí? Te toca porque X o Y razón, que Apple, lo que sea que te digo, para cumplir con cierto policy te toca. Y lo mismo pasa en Android y lo mismo pasa con el tema de las vulnerabilidades. O sea, siempre hay ese factor externo de que te forza a que actualices. ¿Sí? Y el otro es porque tú no te quieres quedar atrás, porque quieres acceder a los features adicionales, lo que mencionábamos al principio. ¿Sí? Pero el proceso tiene en común de que tú primero revisas lo que tengas que actualizar, lo actualizas y eso que está ahí, que es que tú revisas los changelogs, bajas las dependencias, revisas cuáles son los cambios que debo hacer sí o sí, cuáles son opcionales. Te encargas de hacer tu tarea, así, identificar, bueno, esto es así, me va a tomar tanto. Empiezas, te metes de lleno, actualizas, sincronizas, intentas correr la aplicación y
yo lo llamo más como, es como un proceso de prueba y error, ¿sí? Porque muchas veces las documentaciones no son claras y otra cosa que pasa es que la documentación dice una cosa, pero cuando tú lo implementas, para el caso de uso tuyo es diferente. Entonces te toca verificar los errores, ¿sí? Y tú arreglas todo lo que está en el código. Listo, no ves nada aparentemente. Entonces, ya ahí si te metes en otra cuestión que es, bueno, no tengo ningún error en el código, ahora tengo que verificar que no haya ningún error de comportamiento, ¿sí? De que si yo actualicé tal cosa, hablando de una librería de UI, por ejemplo, que estos botones eran rojos, pero ahora vamos a actualizarla y vamos a ver si se siguen viendo rojos. No, resulta que ya ese rojo lo cambiaron. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? O resulta que ya ahora eso no es un botón, eso es un texto allí que de solo lectura, ¿sí? Ya no se le da clic. Son cosas que tal vez en la documentación no está o que tú no lo alcanzas a ver porque tu enfoque estuvo más pendiente del código. Entonces, como para recapitular, identifica, revisa, haces cambios y empiezas a como que a ver dónde se rompe, qué arreglo, dónde se rompe, qué arreglo. Otro paso que no está allí y vale la pena mencionarlo porque pronto es como opcional, es el tema de, bueno, cuando los cambios son muy grandes, tú tienes que documentarlo en algún lado, ya sea que te encargues de hacer tu pull request bien estructuradito o que te crees una página de documentación o lo que sea, solo si es necesario, obviamente. Como que buscar la forma de que todos esos cambios no queden como que en la cabeza de quien está trabajando, que sea visible para todo el equipo, tanto el esfuerzo como lo que se requiere, ¿sí? Básicamente eso fue lo que nosotros hicimos y nos funcionó al parecer. Sí, al parecer. ¿Tiene por allá preguntas? Me parece que eso es un poco el impacto optimista, ¿no? Eso de verificar que se rompe, pero ¿qué tal si hay algo que se rompió, pero no sabes que se rompió? Sí, claro, por eso ahí voy a la segunda parte, que es que tú miras, no se rompe nada. Bueno, lo que sigue es verificar que en cuanto a funcionalidad todo siga funcionando de la forma que es. Claro. Pero cuando viene un usuario y viene... Sí, o sea, tú no esperas que llegaste ahí, sí, por eso requiere esfuerzo de todo el equipo y documentar y decir, yo cambié esto porque en la nueva versión de tal cosa ahora se hace así, ¿sí? Y estos con los casos que probé, ya de pronto ya es un esfuerzo de equipo, dependiendo qué tan robusta sea la actualización que estás haciendo, ¿sí? Pero sí, buen punto y créeme que lo tenemos en cuenta, pero al momento estamos así, ¿ves? Esperando que nada se rompa. Vale, yo tengo un comentario y quisiera dejar también una pregunta abierta. Bueno, sabemos que tenemos dependencias, por llamarlo de algún modo, de funcionalidad. Y tenemos otras dependencias que son propias del core. Cuando queremos migrar de una versión del lenguaje, en este caso es un platforming, pero digamos que estamos migrando una versión de Go, estamos migrando una versión de Java, entonces, en el momento trasteando. Es recomendable migrar la versión de lenguaje de las dependencias mismas del proyecto, migrar solamente el lenguaje y hacer esta comparativa de soporte, estas versiones de estas dependencias. No sé si me dices que ya. Sí. Bueno, yo creo que cuando hablas bueno, si hablamos de usar un lenguaje distinto al que utilizamos en el proyecto,
creo que eso obedece más a una decisión de tecnología a nivel de todo el equipo, como que, sí, pero... Supongamos que yo tengo una dependencia, no sé, al manejo de personas temporales. Y esa trabaja con la versión de coaching 1.2. Yo quiero pasar a la versión 1.4. Esa dependencia, digamos que ya está obsoleta, entre comillas, mirando la otra versión. En esos casos en específico, bueno, nosotros todavía no para atrás. Hasta donde tengo conocimiento. Ahí, digamos, ¿cuál sería? Como que, bueno, mantengo una librería con una versión más antigua. Vale. Pro, contra. O sea, yo creo que, o sea, es eso, ponerlo sobre una balanza y, decir, y determinar de pronto qué te brinda, qué no te brinda, ¿sí? Si de pronto el esfuerzo para tú utilizar esa librería que solamente te soluciona una parte pequeña del negocio y te está forzando a solucionar un montón de vainas porque tienes que actualizar la versión del lenguaje, es ponerlo sobre una balanza, ¿sí? Determinar si vale la pena o no. Así como lo pones, por ejemplo, para mí no valdría la pena, porque el esfuerzo para solamente soportar esa cuestión de presiones regulares, a no ser que ese sea el core del negocio, no valdría la pena. Pero si al tú actualizar eso, te abre una ventana de posibilidades de que, bueno, ahora también voy a poder actualizar los textos de esta forma, puedo tener ciertas mejoras en cuanto a concurrencia, no sé qué, y te llenas de argumentos para traer eso a la conversación. Ya sí es una discusión, ya, más bien, perdón, se vuelve ya algo más dinámico que se puede como que discutir, exacto, debatir y mirar si es válido o no. Y es interesante que lo menciones porque eso pasa mucho, sobre todo en este tipo de aplicaciones móviles. En aplicaciones móviles pasa bastante porque son, están construidas con lenguajes compilados y las dependencias son compiladas igualmente y apuntando a ciertos targets que podemos decir los targets o son las plataformas sobre las que se ejecutan, ¿sí? Entonces, muchas veces te enfrentas a que por actualizar cierta dependencia, solamente está disponible en tal sistema operativo, ¿sí? Y te metes ahí y empiezas como que, bueno, actualizo esto, no lo actualizo, pero es siempre como está sobre esa discusión de que, bueno, tengo que actualizarlo o no. Y ahora que menciono eso, el punto que sigue es el de cómo manejar esas versiones, cómo esas actualizaciones del sistema operativo, ¿sí? Que de una u otra forma no nos podemos quedar atrás con ese tipo de actualizaciones. Entonces aquí... Es que de una u otra forma van a barrar, ¿sí? Cuando empiezas a actualizar las dependencias en Android, sí, está actualizando dependencia, pero resulta que la última versión de esta dependencia está hecha para funcionar o para soportar o para compilar, como dice el profe, la última versión de Android. ¿Sí? Entonces, si actualizas a la última versión de esta dependencia, tienes sí o sí que actualizar a la última versión del sistema operativo. Resulta que si actualizas la última versión del sistema operativo, tienes también que actualizar la última versión de Gradle porque ya esta se queda corta. ¿Sí? Entonces hay veces que esas dependencias van anidadas de cierta forma que te obligan, ¿sí? Ya aquí no es como, lo voy a hacer porque creo que es mejor, ¿no? Y aquí lo haces porque te toca hacerlo, como decía Siki, cuando hablamos de plataformas, ya te toca o te toca, ¿sí? Entonces, aquí fue chistoso porque cuando empezamos con este tema de actualizar dependencias, yo estaba actualizando todo, actualizo. Cuando voy a correr la aplicación, tienes que soportar la última versión de Android. Así si yo no hice nada de eso. ¿Y qué pasó, nerd? Y entonces, me tocó actualizar, profe, que crear otro ticket. ¿Para qué? Actualizar Android 14. ¿Cómo así? Te estoy diciendo. Se tocó actualizar Android 14. Y ese es como el meme que
salía Android 14 por todos lados, intentabas correr algo y salía, hey, tienes que soportar Android 14, hey, Android 14, hey, Android 14. Pero al final ya estábamos adelantados casi 8 meses porque Google te da cierto tiempo para actualizar y ya le ganamos, ya. Entonces por ese lado fue bueno. El paso a paso, de pronto un poquito de cómo se hace para soportar una nueva versión, es prácticamente lo mismo. Leemos el que hay nuevo, ¿sí? La versión fácil es simplemente actualizar, son un numerito, un 14 y ya. Pero resulta que en este caso teníamos que dar una estimación a esa historia, ¿cierto? O sea, yo como le digo, profe, es un 2 es un 1, ¿no? Hay que ver qué se daña, qué hay nuevo, qué pasó, qué está añadiendo Android 14 que yo debo soportar, ¿vale? Resulta que en este caso fue chistoso porque Android 14 ofrece unos nuevos permisos que no están en las versiones anteriores de Android. Entonces resulta que si tú quieres utilizar esas funcionalidades, el usuario tiene que decirte, vale, yo te doy permiso de que las utilices. Nosotros las utilizábamos, pero no había nadie que garantizara ese permiso. Entonces, cuando tú corrías la aplicación en Android 14, te moría. Solucionamos ese error, sale Android, hey, añadí otro permiso por aquí, añade. Había otro permiso que había que añadir que antes se daba por garantizado inicialmente, ¿sí? Y todo eso también va de la mano con que el sistema operativo cada vez que se actualiza te da más propiedad de que selecciones qué quieres que tu teléfono esté haciendo y qué no. Y también en materia de optimización, todos esos procesos están consumiendo batería, ¿sí? Si el usuario final dice, hey, yo no quiero garantizar estos permisos, tu aplicación debe buscar la forma de funcionar de otra manera, o si eso es completamente dependiente, decirle, hey, sabes que tú no puedes utilizar la aplicación si no garantizas este permiso. Ya entras a decidir, que fue otra discusión después con producto. Hey, este permiso ahora hay que requerirlo, ¿qué hacemos? Si toca pedirlo, ajá, pero si el man dice que no, vale, entonces era el permiso de las alarmas exactas o inexactas. Si el usuario garantiza el permiso de las alarmas exactas, él va a estar mandando su localización al servidor cada cierto tiempo sin ningún problema. Pero si el man no la garantiza, puede que la mande ahora, en 15 minutos, en 5 minutos, en 20 minutos, ¿sí? O que no la mande en su defecto. Ya depende de él. Actualizar el Android SDK y el target de SDK, como lo dije ahorita, son números en el archivo de configuración. Simplemente le dices, hey, ahora ya no soportamos Soledad, sino 14. Y sí, ¿vale? Y al final, al igual que con las dependencias, entramos en esta fase de testear y hacer regresión de que todo funcione, que no se dañe nada y que si se dañe, pues que nos enteremos después. Sí, un punto que es bastante clave cuando digamos que hay una nueva versión de sistema operativo disponible, asumiendo que estuviésemos en producción, sistema operativo nuevo se hace público a partir de mañana, lo primero es verificar, hey, mi aplicación va a funcionar en ese nuevo sistema operativo. Eso es lo primerito, ¿sí? Y tú esperas de que funcione, ¿sí? Y si no, había una parte que toca hacer antes, que es que tanto Google como Apple van lanzando como que estas versiones beta y es labor del desarrollador instalarlas y ir probando y anticipándose a todo eso. Pero incluso si tú no te anticipas, es muy probable que en la versión final, pues la aplicación no se estalle, por llamarlo así vulgarmente, no se estalle. Por estallarse me refiero a que el usuario no puede entrar, ¿sí? Lo que puede pasar es que no funcione correctamente por X o Y razón, eso que Javi mencionó ahorita de los permisos. Puede que no funcione correctamente, pero con que la aplicación abra y que el usuario pueda hacer lo primordial, el core del negocio no esté afectado, tú tienes como hay cierta gabela para tomarte el trabajo de identificar todos los issues y ahora sí, en 2 meses salimos con toda y ya soportamos toda esa funcionalidad sin ningún problema, ¿sí? Pero sobre todo, esa guía es la documentación y probar, ¿sí?
Algo que a mí me ha enseñado es que la documentación de los cambios en los sistemas operativos no es clara en su totalidad. Y muchos de los issues que aparecen es probando que todo funcione, sobre todo para el caso de uso tuyo, ¿sí? Porque la documentación presenta como un estado ideal de las cosas y de cómo deberías usarlo, pero en realidad no, cada negocio está escrito de forma distinta y ahí tú tienes que jugar con eso y decir, bueno, si ellos me piden que los permisos hay que solicitarlos de esta forma, yo encuentro la manera de solicitarlo de una forma que para mi base de usuario sea pertinente, ¿sí? Ahí como que quería hacer esa salvedad. Profe, Claro. ¿hay algún plazo, digamos, estable desde que se lanza la versión beta desarrollador hasta que ya lanzan la primera versión, digamos, oficial? Digamos que los betas salen por ahí que como al mes siguiente que salen las versiones las versiones estables, por allí más o menos. Anterior estable. Un mes más o menos. Un mes más o menos, sí, tú tienes como un año, pero digamos que como son versiones beta o alfa, la diferencia entre versión y versión es bastante, entonces puede de que tú te tomes el trabajo de darle soporte a un nuevo permiso que solicita, que es requerido, pero en 3 meses te lo quitan porque dicen, hey, eso no va por aquí, nos equivocamos, ¿sí? Okay. Entonces, hay una ventaja y algo en lo que tú juegas y sobre todo con Android, y es que no todo el mundo va a actualizar la última versión de salida, ¿sí? Sí, de pronto, solamente si tienes un Google Pixel puedes actualizar al día siguiente, y eso si tienes los más nuevos, ¿sí? Tú esperas que no todos los usuarios actualicen de una, porque si tu app se rompe, bueno, ahí es donde tienes ese problema, pero ahí te toca entonces hacer ese trabajo de por lo menos 2 meses antes, 3 meses antes, estar revisando los betas y verificar que nada se rompa. Y si se rompe, ya arreglándolo y hacer un release antes de que salga la nueva versión. Todo como que preparándote para que nada se rompa. Sí. Lo que mencionaba Javi de lo que tuvieron que discutir con productos sobre el permiso de las alertas, en qué quedó eso cuando el usuario no acepta las notificaciones de la ubicación. Bueno, eso en lo que se quedó fue que inicialmente, como en esa historia que se estaba trabajando, no era como tal brindarle el full soporte a Android 14, sino solamente que no se dañara. Inicialmente lo que se hizo fue que si el man no garantiza ese permiso, la aplicación no se va a romper y va a seguir funcionando, ¿sí? Pero vas a tener una notificación que te sale cada 10 minutos que te dice, hey, nosotros no vemos tu ubicación, ¿qué pasa? Esa ubicación se debería estar mandando por debajo, cada cierto tiempo, se manda, y tú nunca ves la notificación de que ellos no han recibido tu localización. Pero ahora, como ese envío no es exacto, si pasa cierto tiempo y no se ha enviado, tú tienes la opción de enviarla manualmente. Okay. Sí. O sea, pero cuando Javi se refiere a que no es exacto, es de que la lógica que de pronto requiere es que tú cada 5 minutos envíes, te comunique con el servidor y le digas, hey, aquí estoy, cada 5 minutos. Sí, Sí, cuando acepta el permiso lo hace sí, solo. cuando acepta. Cuando no acepta, ya entonces nos toca encontrar alternativas. ¿Sí? Y el sistema lo que te dice es que yo te puedo enviar eso cada 5 minutos o puedo no enviarlo cada 5, sino cada 7 o cada 10, o como dijo ahorita yo, o no enviarlo porque no sé, porque no me da la gana, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya te toca ponerte de acuerdo con producto y hacerle saber ese escenario para que entonces ellos digan, ah, bueno, entonces démosle al usuario la alternativa para que la mande manualmente. Perfecto. No ideal, pero cubrimos el caso, ¿sí? Ahí firme esa pregunta. Sí, exacto, el usuario garbage in, garbage out. Si no le mando lo que él necesita, pues cómo va a esperar que va a funcionar bien. Claro. Vale. Ah, ok, por ahí hay preguntas. Una pregunta, no sé si esto lo mencionaron, no recuerdo. Pero cuando estaban hablando sobre
paso que siguen para hacer las actualizaciones. ¿Qué tan grande es el paso que toma? Por ejemplo, hay una versión que tiene la versión 10.0 y ya la librería va por la versión 15. ¿Hacen ese paso de la 10 a la 15 directamente o lo hacen de forma gradual? Que nos pueda actualizar, por ejemplo, la 15 directamente no significa que no pueda hacer de forma gradual. A la 11, a la 12, a la 13. Claro. Pero si se te pasó de la 10 a la 15 y vas a actualizar, posiblemente sea porque necesitas algo que esté en la 15. Pero, por ejemplo, aunque necesites algo de la 15, y si no puedes, de todas maneras, o sea, si la 14 te sirve, puedes actualizar a la 14. Entonces, si la 14 te ofrece, Yo creo que depende de Aunque cuál no te se ofrezca actualice. nada, pues sería bueno. Porque si el issue de seguridad está en la 15. Sí, sí, sí. entonces yo creo que tú vas a actualizar a esa versión porque necesitas algo de esa última versión. Si no, si ya llegaste hasta allá y no has actualizado, posiblemente digas, tampoco vale la pena actualizarla toda. Porque Sí. a veces es peligroso, digamos, dejar pasar tanto tiempo. Sí. No, claro, claro. Hay un momento en el que eso da hay muchos Salto saltos que se van grandísimo. acumulando ahí todo lo que Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que Javi mencionó al principio. Eso funciona, nadie lo toca. Y obviamente lo descuidamos, ¿sí? A no ser que tengamos herramientas que nos ayuden, que nos avisen, hey, actualiza esta vaina, que no sé qué, qué tal. Sí, sí, firme. De hecho, eso es. Sí, y tú puedes decirle omitir y que después que eso sea problema de otro, ¿sí? Pero idealmente, pues, no deberíamos hacerlo. Pero vuelvo y menciono lo que dijimos ahorita. Al final es tener la conversación, sacarlo a colación y decir, esto nos brinda esto y podemos hacerlo dependiendo de cuál es el estado del proyecto, ¿no? por ejemplo, lo que necesitas está en la 15, pero con lo que hay en la 14 puedes hacer algo que se acerque a Claro. la 15. Sí, sí, de acuerdo. O puedes decir, yo no voy a usar esta librería, voy a usar otra. Es muy traumático, mira. Sí, Lo ideal es no esperar esa cantidad de exacto, reducir el trauma lo más que pueda. patches en ese caso, ¿cierto? Vale. Tengo una pregunta. ¿Cómo se maneja el tema de las funcionalidades de una librería que se marcan como deprecadas? O sea, tú coges y actualizas una dependencia. Y de Ajá. pronto el Inter o alguna vaina te marca una función que tú estás usando como deprecado. O sea, qué tan peligroso es dejarlo así, todavía funciona, todavía está ahí, pero ya la marcamos como deprecado. O sea, que en cualquier momento en otra versión te la quitan. Sí. O te la marcan como deprecada, la cambian por la que te sugieren y es un break and change. Entonces ya se rompe otra vaina. ¿Qué tan riesgoso es dejarla la deprecada? O sea, usualmente cuando te marcan algo como deprecado, quiere decir que está descontinuado. Es decir, que no le van a dar más soporte. Y eso inicialmente significa, lo que hacen pues los desarrolladores es que primero te la marco y te digo de que hey, eso en algún momento yo lo voy a quitar. ¿Sí? Tiene. Eso varía. Eso varía. Sí, eso varía. Hay unas que quedan deprecadas para siempre, pero lo que significa es que no le van a dar más soporte. Pero no hacen tanta cosa, son librerías pequeñas y son estables, funcionan. Sí, sí. La puedes dejar en tu aplicación. Sí, depende mucho, sí. O sea, colgando en tu mano. Exacto. O sea, son Hasta que no sea suficientemente necesario estables. cambiarla y no necesita. O sea, Varía eso, se queda ahí hasta que... sí, es que obviamente. Porque ya alcanzaron el tope de todo lo De ahí no crecen Exacto, más. sí. con esto ya hasta aquí llegó. Sí, No, No, y no lo es marcan porque como no, deprecado. No, claro, depende. sí. Exacto. Porque hay librerías que Como están archivadas, por ejemplo. Ajá. Están ahí, funcionan, están estables, pero Nadie Sí. más le brinda soporte. Ajá. Saltaron la siguiente Pero diapositiva encontrar y un pasarla nicho de más es arriba que difícil, se ya, queda ¿no? penúltima. Vale, Esa podemos englosarla. vale. Bueno, yo creo que esto hablamos bastante, ¿cierto? Sí. Prácticamente lo mismo que decíamos ahorita, lo que nos permite actualizar las dependencias. Yo creo que más importante saber que es, bueno, qué pasa si nosotros no actualizamos. Sí, En el caso de las versiones de Android, si no actualizamos a la última, ya pasa que entramos en que Google nos penaliza de alguna forma, ¿cierto? Y es que él nos da cierta gabela para que nosotros actualicemos y soportemos la última versión de Android, y si no lo hacemos,
ya entramos en el campo de que puede que nos rechacen las actualizaciones que enviemos a la aplicación porque no estamos cumpliendo con la política de Google que dice, hey, tú tienes que soportar la última versión de Android. ¿Sí? Entonces ya en este caso, como decía Siki, nos toca actualizar tanto dependencias como versión de Android. Ese plazo de tiempo se estipula cuando sale la versión de Android y ellos lo hacen con el fin de que tu aplicación sea accesible y funcione de manera correcta, que tú garantices que funcione de manera correcta para todas las versiones de Android, ¿vale? Y si no, tú mandas la actualización y te sale ahí. No me hiciera, que tú no actualizas hasta que no soporte. Todas las versiones de Android que soporte. Ajá, que soporta y que esté la última, porque tú tienes una versión mínima y una versión mínima, máxima y una a la que estás apuntando. Que sería la última. Máxima y a la que apuntas debe estar alineada. Sí. Eso en el Grade, en Android. Sí, en Grade. Sí. Sí, o sea, tú cuando escribes una aplicación móvil, tú le dices, bueno, yo quiero soportar desde la versión tal hasta la última. Ahí no hay, no, que es que yo voy a soportar 2 antes de la última. Digamos que si distribuyes aplicaciones por medio de tiendas, como la del Google Play Store, ahí lo primero es que ellos tienen ciertas políticas en donde uno de los requerimientos es que tú soportes la última, ¿sí? O por lo menos que soportes la del año anterior. Entonces ahora mismo salió Android 14 hace unos meses. No es obligatorio de que los desarrolladores ya soporten esa versión, pero sí es obligatorio que soporten la anterior, la Soledad. Esa sí es obligatorio que la soporten. ¿Sí? Sí. Se llama... En el archivo donde defino las dependencias del proyecto, puedo ponerle así como en JavaScript, donde yo le digo que, donde yo defino que yo quiero que se actualice automáticamente si es una actualización menor o si es un par. Sí, ¿Sabes sí. cuál es lo que te digo? Sí, o sea, para las dependencias tú igual le puedes decir, hey, de esta usa la última siempre. Pero no es recomendable porque digamos de que muchas veces termina introduciéndose breaking change y ahí es donde tú ves esta vaina porque se rompió. Pero puedo decirle como que actualízate siempre y cuando sea un cambio menor. O un Sí, patch. también, todo eso lo puedes hacer. Sí, tú puedes decir y actualiza solamente el patch o utiliza el minor. Sí, digamos que ahí funciona igual que cualquier otro gestor de dependencia, digo yo. Sí, pero con el tema de las versiones de Android, ya ahí sí no entramos en ese terreno, porque ahí sí toca actualizarlas por requerimiento más que todo. Sí. Bueno, Yo creo que ya cubrimos bastante y estamos sobre sí, el tiempo. sobre el tiempo. Había una sección de preguntas, pero creo que la saltaremos para una próxima ocasión. Claro. Sí, pero de pronto como para que no queden ahí esas preguntas en el aire, algo de lo que estuvimos hablando es como que qué similitudes hay entre este proceso que hemos estado mencionando de actualizar el sistema operativo, que darle soporte, que no sé qué vaina, con las aplicaciones que ustedes escriben. ¿Sí? Obviamente, sí. Estamos implementando PopSoft en una nueva versión de la aplicación. Y la librería de Google de PopSoft, porque como está en Google Cloud, solo soportan de la Go 18 para adelante. Y la aplicación de nosotros usa Go 16. Y a actualizar Go 16 a Go 18 se rompe poco. ¿Me rompe qué? Oh. Sí. Sí, y se rompa poco. Sí. Pero eso porque está en Google Cloud y ese era el requerimiento. Sí. Si de pronto estuviese en otro lado, no Google Cloud. Uso otra librería de PubSoft. Uh-huh. Lo que pasa es que ya la librería de PubSoft implementada en Go ya hace todo por ti. Pero solamente soportan de Go 18 hacia adelante. Uh-huh. Sí. Hasta el linter se rompe cuando actualizo Go 18. O sea, en realidad podrías instalar una versión anterior del PubSoft, pero no te va a traer todo lo que tú requieres. Exacto. Ajá, exacto. Eso fue lo que hice.
Sí, Pero eso fue con pincitas así de... sí. Bajo, firme. ¿Y alguna vez te has encontrado con un problema, no tanto de actualizar la versión de Go ni alguna librería, sino darle soporte a una versión del sistema operativo distinto? Un navegador. Ah, claro, navegadores. Sí. Navegadores, sí. Bueno, sí. Sí. En Mozilla una librería de llaves que explotaba. El botoncito de los correos, por ejemplo, también tenía problemas cuando tocaba de Internet Explorer o Mozilla 69, que cuando aparecía con Chrome. Entonces, por ejemplo, el template de Hermes salía bien en Chrome, pero se dañaba en Internet Explorer, no se veía bien. Claro, bueno. Sí, sí. Bueno, Yo recuerdo una firme. que estamos trabajando con antes, que fue que tú solamente puedes colocar un botón afuera del fondo, los otros tipos submit, y entonces nada más haces el bind del formulario que quieres enviar por medio de una etiqueta, pero Internet Explorer como que no lo soportaba. Entonces, o sea, no sé qué estándar, no sé qué es el estándar de etiqueta, pero usted sabe que dentro de un form, si tú colocas un botón, por comportamiento nativo del formulario HTML, el tipo submit del formulario, pero si lo colocas por fuera, tú le colocas, le agregas el ID del formulario, pues refiero que el botón por fuera. Sí, un atributo. Sí, un atributo, y él lo envía igualmente, claro. Pero como Internet Explorer te representa. Que es, que eso en realidad, y eso no es, ese comportamiento no es viejo, eso es nuevo, de que tú puedas sacar un botón del formulario. Dice penal que no funciona Internet Explorer, ¿no? Tenemos unos usuarios que lo dicen. Gracias a Dios, después de cierto tiempo ya no vamos a soportar más internet. Pero, ok, pero Internet Explorer, no Edge, no Internet. Hecho. Amigo, ya con esa Internet Explorer. Bueno, ya. Internet Explorer 7. Recuerdos de Vietnam, papi. Bueno, ya gracias. Bueno, muchas gracias, muchachos.